Eh, Vamos a continuar con nuestro tema de sucesiones. Como ya dijimos, es parte de un curso de cálculo. En este caso, comprende como tema dentro del curso de cálculo integral. Y ya en un video anterior habíamos hablado sobre la definición de una sucesión, sobre ejemplos de una sucesión, como comportamientos de una sucesión, si es creciente, decreciente, monótona, si no es monótona. Vimos la definición de convergencia, que es esta que está aquí, que hacemos tender el límite de la sucesión cuando n tiene infinito, y si ese límite tiende a un número, entonces la sucesión es convergente. Y así, hemos visto pues parte de la teoría de este tema, que es sucesiones. Vamos a seguir viendo más definiciones, un poquito más de ejemplos, para cerrar ya con este tema. Entonces, partimos de esto, nos quedamos en el video pasado, que es la convergencia de una sucesión. Vimos un ejemplo, aplicamos este límite y vimos que convergía un número, por lo tanto esa sucesión sí era convergente. Dimos el valor del número, y hasta ahí. Vamos a ilustrar otra definición. Convergencia de una sucesión: se dice que una sucesión converge si existe un número tal que al aplicar este límite me arroja ese número. Entonces hasta ahí. Ahora bien, vamos a ilustrar otro concepto, o a mencionar otro concepto. Divergencia de una sucesión. Si una sucesión a sub n no es convergente, se dice que es divergente. Entonces esta es la definición de divergencia de una sucesión, que se obtiene a partir de la definición de la convergencia de una sucesión. Nada más es la negación lógica de este enunciado. Si no existe ese número L, tal que al hacer el límite cuando n tiene infinito en la sucesión, entonces decimos que es divergente. Es lo que quiere decir. Entonces, ya tenemos estas dos definiciones. Vamos acrecentando pues la estructura de nuestro tema. Entonces ya tenemos ahí otra definición. Vamos a ver otras definiciones y un teorema.
Sucesión creciente y decreciente. Número 1. Una sucesión A sub n es creciente si a n es menor o igual a n menos 1 para toda n. Ese ejemplo, esa es definición de sucesión creciente. Ahorita vamos a ver ejemplos. Número 2. Una sucesión AN es decreciente si a n-1 es menor o igual que a n para toda n. Número 3. Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente. Entonces ahí tenemos esas tres definiciones y vamos a ver algunos ejemplos. Ya habíamos visto estos ejemplos, pero los vamos a recalcar aquí, los vamos a recordar acá. Por ejemplo, un ejemplo de sucesión creciente es la siguiente. Ejemplos. Primer ejemplo es, teníamos la sucesión raíz de n. ¿Y cuáles eran estos elementos? Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, y así sucesivamente. Que si los calculábamos numéricamente, ¿cuáles eran? Era el 1, era el 1.41, 1.73, el 2. Si nosotros los comparamos los valores de los números, podemos ver que para estos, este es A1, este es A2, este es A3, este es A4. En general, si tuviéramos raíz de n y raíz de n más 1, concluimos que la raíz de n más 1 es mayor o igual que la raíz de n, ¿verdad? Es decir, el número siguiente, al calcularlo, es mayor que el número antecesor, por lo tanto, es creciente. Ese es un ejemplo de sucesión creciente, ¿verdad? Que el término siguiente es mayor que el término anterior. Ahora vamos a ver un ejemplo de sucesión decreciente. Por ejemplo, un ejemplo de sucesión decreciente es el siguiente. Uno entre n. Vamos a calcular algunos elementos
1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, y así sucesivamente. Si nosotros calculamos en decimales estas fracciones que tenemos, o si las simplificamos, tenemos 1, este es punto 5, este es punto 33, este es punto 25, nosotros observamos este es A1, A2, A3, A4, AN y AN más 1. Entonces, ¿qué pasa? Podemos observar que 1 es mayor que punto 5, punto 5 es mayor que punto 33, punto 33 es mayor que punto 25. Entonces quiere decir que A1 es mayor que A2, y A2 es mayor que A3, y A3 es mayor que A4, y AN es mayor que AN más 1. Por lo tanto, como vemos que el valor de la sucesión va disminuyendo, esta es una sucesión decreciente. Ahí están ejemplos muy claros de cuando una función es creciente y otra decreciente. Ahora vamos a ver ejemplos de sucesiones monótonas y no monótonas. La definición dice, una sucesión es monótona si es creciente o es decreciente. Es decir, si el comportamiento de la sucesión tiene cierta monotonía o cierta regularidad. Por ejemplo, regularidad, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a reescribir esto para acá para hacer espacio. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de funciones monótonas y no monótonas. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de sucesiones no monótonas. Para entender el concepto, vamos a dar el ejemplo contrario, es decir, sucesiones no monótonas para comprender lo que significa monótono. Entonces, un ejemplo de sucesión no monótona es el siguiente.
ya lo habíamos visto, es este. Entonces, la definición me dice que una sucesión es monótona si es creciente o decreciente. Por ejemplo, aquí tenemos dos sucesiones. Esta de que es creciente, ya vimos que es monótona porque tiene cierta monotonía o regularidad en su comportamiento. Este es un comportamiento ascendente. Esta, sin embargo, también era una sucesión monótona. ¿Por qué? Porque era una sucesión decreciente y tiene cierta regularidad o monotonía. Esta no tiene cierta regularidad. ¿Por qué? Porque si nosotros la graficamos, vamos a graficarla, digamos que tenemos, vamos a graficar los números, entonces vamos a graficarlos en el plano, suponiendo que teníamos eje, aquí serían las n's, ¿no? De los naturales, y aquí serían las sub-n's de la sucesión. N, acuérdense que va de 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, enteros positivos, es decir, de la mitad del plano para la derecha. Y a sub n, pues lo graficamos. Entonces está diciendo que el primer término es 1, entonces aquí va a quedar el punto. El segundo término, cuando n es igual a 2, es menos 0.5, que sería abajo del eje, que sería acá. Lo voy a poner por una X. Es más, lo voy a poner con otro color para que se distinga. El tercer término, punto 33, sería por acá. El cuarto término, menos 0.25, que sería por acá. Entonces, si se fijan, el quinto término sería un quinto, que sería 0.2, más o menos por acá. Entonces, ¿qué pasa? Va oscilando entre números positivos y números negativos. Número positivo, número negativo. Número positivo, número negativo. Es decir, no tiene cierta monotonía ni cierta regularidad. Por lo tanto, esta sucesión es no monótona, no es ni monótona creciente ni monótona decreciente, sino que oscila. Entonces, este es el ejemplo de una sucesión no monótona. Vamos a ver una definición más y un par de teoremas que son muy importantes para el tema de sucesiones. Entonces, la siguiente definición dice así. Definición: una sucesión es acotada sí, solo sí,
tiene una cota superior y una cota inferior. Ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la sucesión 1 entre n será acotada para saber la respuesta. Tenemos que encontrar que aquí me dice la definición, una cota superior y una cota inferior. Vamos a ver cómo se comporta esta sucesión. Nosotros ya sabíamos cuáles son sus valores, cuáles eran. Era 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, y así sucesivamente. En decimales era 0.5, 0.33, 0.25, 0.2. Entonces esta función ya habíamos visto que era una función decreciente y monótona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el término subsecuente es menor que el término antecedente o anterior. Entonces, dado ese hecho, es monótona decreciente. Y además vimos que para contestar esta pregunta de que si es acotada, basta encontrar una cota superior y una cota inferior. Vamos a ver si existen. Por ejemplo, una cota superior podría ser 2. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos esta sucesión, es el n de los naturales y el an de los términos de la sucesión, los valores, empieza en 1, luego 0.5, luego 0.3, luego 0.25, luego 0.2, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si graficamos, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Cuando n vale 1, la sucesión vale 1. Cuando n vale 2, vale 1 medio. Cuando vale 3, vale 1 tercio. Cuando vale 4, vale 1.25. Y así. Entonces, tenemos un comportamiento de esta manera. Entonces el 2 está como por acá arriba. Y tenemos una línea, cota superior. Como vemos que empieza en 1 y no es creciente, o sea, no va a haber ningún valor mayor a 1, entonces 2 cabe bien como cota superior, entonces ahí está, una cota superior. También otra cota puede ser el mismo 1, porque no va a sobrepasar el 1. Ahora, cota inferior, ¿qué cota inferior podemos dar? Pues el 0. Es otra cota inferior. Es una cota inferior, puede ser menos 1 también, de aquí abajo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, va a decrecer este número, pero nunca va a ser 0, es decir, podemos dar 1.000.000 y ese va a ser un decimal con 5 ceros. Y así, pero nunca va a llegar a 0.
Podría llegar a cero, no importa, que nunca va a ser, pero suponiendo que llegara a cero no importa, también cero es una cota, puede ser o no ser parte de la sucesión. Entonces, como tiene una cota superior y tiene una cota inferior, por lo tanto, la sucesión es acotada. ¿Sabes? En el caso en el que no encontremos ya sea la cota superior o la cota inferior, sería no acotada. Pudiéramos tener cota superior, pero si no tenemos cota inferior, entonces no está acotada. Y viceversa. Pudiéramos tener cota inferior, pero si no tenemos cota superior, entonces no está acotada. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que tenemos la sucesión AN igual a raíz de, ustedes la habíamos visto, ¿qué valores tenía? Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, y así sucesivamente, raíz de n. Los valores en decimales eran 1, 1.41, 1.73, 2, y así sucesivamente. Habíamos visto que era creciente y era monótona. ¿Por qué? Porque el término subsecuente siempre iba a ser mayor, es decir, raíz de n más 1 siempre iba a ser mayor o igual que raíz de n. Como vimos eso, por lo tanto es monótona y es creciente. Ahora bien, ¿será acotada? Vamos a ver. Si nosotros la graficamos, recordemos, vamos a graficarla, por ejemplo, en X y Y. Nosotros la graficamos, esta es la forma de raíz de X. La podemos cambiar por N, ¿no? En donde pues nada más son puntos que pudieran ser los siguientes. Así se veía la sucesión. Entonces hay que encontrar una cota inferior y una cota superior para ver si es acotada. Una cota inferior pues pudiera ser el mismo cero. Aquí se ve. Cota inferior igual a 0. ¿Por qué? Porque nunca va a ser 0 este número. Aunque pudiera ser 0, no importa, pero como son los enteros positivos, 0 cae bien como cota inferior. Nunca va a ser un valor, la raíz nunca va a ser un valor menor que 0. Porque estamos considerando los enteros positivos. Ahora bien, ya está mi primer cota superior. Hay una cota, ya está bien la cota inferior, perdón. ¿Hay una cota superior? Pues no. ¿Por qué? Porque esta función, recordemos que va creciendo, aunque crece a un ritmo muy pequeño, pero va creciendo. Y crece indefinidamente. Entonces, cota superior no hay. Por lo tanto, no es acotada la sucesión. Como no existe una de las dos cotas, concluimos que no es acotada. Voy a dar otro ejemplo muy rápido.
considérense la siguiente sucesión. La exponencial. ¿Cuál es la exponencial? Pues tiene esta gráfica, ¿verdad? Si la graficamos como real, como X y Y, aquí intersecta en 1 y va creciendo hacia arriba muy rápido. Entonces una cota inferior pudiera ser el 0, ¿no? Aquí se ve. Porque ahora estamos considerando la parte de la derecha. Y cota inferior, cota superior, pues no tiene. Porque ese tiende hasta infinito y crece indefinidamente. Por lo tanto, esa es otra sucesión no acotada. Tiene cota inferior, pero no tiene cota superior. Por lo tanto, es no acotada. Muy bien. Ahora vamos a ver dos teoremas fundamentales en este tema que es sucesiones. Y son los siguientes. Pues un teorema es el siguiente. Una sucesión, mejor así, si una sucesión es, inciso 1, monótona, y número 2, acotada, entonces es convergente. El primer teorema. Segundo teorema. Si una sucesión es monótona y convergente, entonces es acotada. El segundo teorema muy importante en el tema de las sucesiones. Estos dos teoremas son importantes y además sirven para el análisis de las series también, porque las series se construyen en base de las sucesiones. Es una sucesión, pero en el cual interviene el término de la suma. Son muy parecidas, entonces estos dos teoremas son base medular tanto del tema de sucesiones como del tema de series. Entonces hasta aquí le dejamos, hasta aquí concluye esta parte del tema. Por mi parte es todo, muchas gracias.